Hola, ¿qué tal? Les traigo otro ejercicio del teorema de Tales. Este sería el ejemplo número 2. El ejemplo número 1 se los voy a dejar por aquí para que ustedes puedan verlo. En este ejemplo tenemos un triángulo que va a tener por vértices A, B y C. Y dentro de ese triángulo vamos a tener una recta que va a ser paralela al lado BC. Nos están dando las medidas del segmento EC, que vale 28, las medidas del segmento AE, que vale 14, las del AD, que vale 12, y las del segmento DB, que vale X. Primeramente, lo que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios de teorema de Tales siempre es separar estos triángulos. Por lo tanto, lo que voy a iniciar a hacer es hacer dos dibujos de dos triángulos diferentes. Uno va a ser más grande y el otro va a ser correspondiente al más pequeño. Aquí tendríamos los dibujos que serían muy similares al de la figura, no puede hacerlos más similares. Si yo con esto le pongo las medidas de cada uno de sus vértices o los nombres de sus vértices, del más grande tendría por vértice A, este sería el vértice B, este sería el vértice C, del más pequeño sería A, D y por supuesto E. Si yo coloco las medidas, primero del más grande, si ustedes observan tendríamos 14 y tendríamos 28. Por lo tanto, todo el segmento AC sería igual a la suma de esos dos números, a la suma de esas dos cantidades que es la suma de 14 y 28. Por otro lado, el segmento de recta AB va a tener otro tipo de medida, ya que el segmento AD vale 12 y el segmento DB vale X. Por lo tanto, el segmento total vendría a ser 12 más X. Si nosotros analizamos ahora el triángulo más pequeño, el segmento AD vale 12 y por último el segmento AE vale 14. Una vez que tenemos expresadas en nuestras figuras todos los valores que corresponden a los lados, vamos a hacer o a escribir las relaciones que vamos a tener en esos dos triángulos para aplicar el teorema de Tales. Recuerden que hay que dividir lados homólogos, es decir, voy a dividir este lado homólogo entre este lado homólogo y eso va a ser igual a este lado entre su homólogo que sería este. Si lo escribimos, entonces me quedaría es una ecuación de primer grado con una sola variable. Lo que voy a hacer una vez que yo tenga mi ecuación de primer grado de este tipo sería despejar la variable x, que es la que me interesa. Uno de los despejes que podemos utilizar para no tener fracciones es poner estos denominadores de forma cruzada en ambos lados de la ecuación. Es decir, este 14 que divide, pasarlo multiplicando para el lado izquierdo y este 12 que divide, pasarlo multiplicando al lado derecho. Si sigo ese orden, entonces me quedaría escrito de la siguiente forma. Si ustedes observan, este 12 que tenía anteriormente del lado izquierdo ya lo tengo del lado derecho multiplicando y este 14 que tenía del lado derecho dividiendo ya lo tengo del lado izquierdo multiplicando. Lo que sigue es aplicar propiedad distributiva para estos dos, el 14 primero multiplicado por 12 y posteriormente por x. Si multiplico 14 por 12, eso me daría 168 más, si ahora multiplico 14 por x, serían 14x y eso va a ser igual a la multiplicación de 42 por 12 que me daría 504. Si hacemos el despeje, entonces tendríamos que 14x sería igual a 504 menos 168. Si hacemos las operaciones del lado derecho, me quedaría que 14x va a ser igual a 336. El 14 está multiplicando, lo pasaríamos dividiendo. Entonces x sería igual a 336 sobre 14. Y por último tendríamos que el resultado de x sería igual a 24. Y ese sería el resultado aplicando el teorema de Tales para el valor de x en esta figura.